delimitando nuestros trabajos de alto riesgo. Vamos a ver de qué manera se va a realizar los trabajos con materiales peligrosos, el MATPER, y también cómo realizar los controles establecidos al momento de ejecutar un trabajo de alto riesgo en izaje de cargas. Muy bien. Muy bien, bueno, veo que somos pocos compañeros, por lo cual vamos a ver en el transcurso de la clase que sigan aumentando, porque lo que se quiere es tener la participación masiva de cada uno de nosotros. Yo sé que como tal, ahorita estamos en ya momentos finales, y algunos ya como tal ya se vienen las fiestas, entre otros, ¿no? Pero bueno, ya con los pocos que somos, recordarles siempre que la clase es 100% participativa, por lo cual necesito la participación activa de cada uno de ustedes, ¿no? Mediante que levantando la manito, preguntando, o también los estoy leyendo por el chat. Muy bien. Muy bien, vamos a ver primeramente los materiales peligrosos, el MATPEL, por eso se llama como tal materiales peligrosos, va a estar referido a lo que son los materiales peligrosos en los diferentes tipos, que lo vamos a ver también más adelante, cuántas clases de materiales peligrosos se tienen. Muy bien, primeramente tenemos el concepto de materiales peligrosos, que sería el siguiente. Materiales peligrosos. Un material peligroso es cualquier elemento, sustancia o material en sus tres estados de la materia. ¿Cuáles van a ser los tres estados de la materia? Sólido, líquido, gaseoso. Que durante su manejo, procesamiento, almacenamiento o transporte puede causar daño a la salud como también daño físico a la propiedad o al medio ambiente. Entonces, por eso se va a llamar un material peligroso, porque si va a tener una interrelación con alguno de esos puntos, con la persona o también con la propiedad o el medio ambiente, va a generar también una clase de daño en los diferentes procesos que se hagan, desde su manejo, procesamiento, almacenamiento o transporte. Entonces, ese es el concepto preliminar que tenemos de un material peligroso. Muy bien. Siguiendo con esto, vamos a mencionar lo siguiente, ¿no? Algunas preguntas que se hacen, que nos vamos a responder también el día de hoy en la presente exposición. Primeramente, ¿por qué debemos manejarlos de manera apropiada? ¿Por qué debemos manejar estos materiales peligrosos de una manera apropiada? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo por lo que se debe realizar esto? Y segundo es, ¿qué acciones debemos implementar para evitar incidentes por materiales peligrosos? También debemos accionar acciones correctivas para este punto, ¿no? De los materiales peligrosos. Muy bien, ¿qué criterios van a tener como tal una sustancia peligrosa, un material peligroso? Las siguientes características, en su gran mayoría. No quiere decir que en todas, pero en su gran mayoría. ¿Cuáles van a ser? Puede tener las tres características o también puede tener solamente una. Va a estar referido a toxicidad, patogenicidad y radioactividad. ¿A qué se refiere la toxicidad? A ver, ¿qué es un elemento tóxico? A ver, una sustancia tóxica como tal tiene la capacidad de ser letal en baja concentración o de producir efectos tóxicos acumulativos en la persona, por eso como tal es tóxico. Te puede causar una muerte inmediata o en el transcurso de estar expuesto a esta sustancia tóxica, va a referir y crear efectos tóxicos acumulativos en tu sistema, y eso también va a hacer que tu sistema falle como tal. ¿Y qué puede pasar incluso por estar expuesto a estas sustancias tóxicas? Vamos a generar efectos mutagénicos. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a mutar como tal, o sea, puede incluso repercutir directamente en la formación de anomalías en nuestro organismo. Eso como tal es el concepto de un criterio tóxico, de un material peligroso. Siguiente tenemos el criterio de patogenicidad. ¿A qué se refiere este criterio de patogenicidad? A ver, se refiere a lo siguiente. Un elemento patógeno como tal es algo que va a causar daño también a tu organismo mediante un tipo de enfermedad o un tipo de fallo que va a hacer en tu sistema. Entonces, la patogenicidad va a estar referido a capacidad de un organismo
y o agente patógeno de producir enfermedades infecciosas en seres humanos y algunos animales susceptibles. Pero bueno, acá como tal estamos referidos más que todo a los humanos, porque los humanos como tal van a realizar un, una manipulación de estos materiales peligrosos. Entonces va a generar también algún tipo de enfermedad este material peligroso. Tóxico es de que va a generar un efecto nocivo, un efecto notal o un efecto acumulativo, pero patogenicidad te va a generar una enfermedad infecciosa. Y por último tenemos radioactividad. ¿A qué es un elemento radioactivo? ¿A qué se refiere? Elemento radioactivo propiamente por la radiación que pueda haber en un agente, ¿no? Como dice aquí, la radioactividad es el fenómeno físico natural mediante el cual algunas sustancias, elementos y compuestos químicos emiten radiaciones electromagnéticas del tipo ionizante. Hemos tenido como tal radiación no ionizante y la radiación ionizante. La radiación no ionizante es la que no genera un daño, pero la radiación ionizante, como es el caso de la radioactividad en los diferentes rayos, gamma, beta, alfa, va a generar efectos radioactivos también y también te va a generar un tipo de intoxicación dentro de tu sistema, ¿no? Que a la larga, si vas a estar expuesto constantemente a esta radioactividad, puede generar la muerte. Muy bien. ¿Hasta este punto alguna duda, consulta que tengan cada uno de ustedes? Me comentan, por favor. Muy bien. ¿Todo claro? ¿Me comentan? Bien, continuamos. Otro tipo de criterios que va a tener como tal este material peligroso es un tipo de criterio, no quiere decir de que todos van a tener los mismos criterios, sino que va a haber materiales peligrosos que van a tener o bien uno, dos, tres, como tal puede tener diferentes tipos de criterios. Tenemos también la inflamabilidad. ¿Qué es la inflamabilidad? Capacidad de una sustancia para iniciar la combustión provocada por la elevación local de la temperatura. Entonces va a ser algo muy inflamable. Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos los diferentes líquidos combustibles. No es el caso de la gasolina, el alcohol. Son productos inflamables porque a la mínima, al mínimo cambio de temperatura, como es el caso de una chispa o el caso de un pequeño fuego, al momento van a activarse, ¿no? Esta inflamabilidad que pudiera darse. Como tal, como menciona acá, ¿no? Esta energía se va a ver transformada en combustión cuando se alcanza la temperatura de inflamación de este punto. Muy bien. Siguiente tenemos la corrosividad. ¿Qué es la corrosividad? Esto más que todo está ligado al proceso químico. Esto va a generar como tal de que la parte afectada como tal genere una ampolla, genere un daño, genere un contacto directo con la piel y genere un daño por este contacto directo. Como dice acá, ¿no? Causado por determinadas sustancias que desgastan a los sólidos. O sea, como tu piel es un sólido, también lo va a desgastar, pero puede desgastar otro tipo de sólidos. O que pueden producir lesiones más o menos graves en los tejidos vivos. Este es un punto muy importante. Luego tenemos la reactividad. ¿Qué es la reactividad? ¿Será lo mismo que la radioactividad? No, va a ser diferente. ¿En cuál va a ser la diferencia? Lo siguiente. La reactividad como tal te va a mencionar que es un elemento muy inestable, que va a reaccionar inmediatamente, de una manera violenta, y va a generar compuestos nocivos, como dice acá. No es una reacción reactivamente química, más que todo, por la combinación de otras sustancias, de la descomposición o de la detonación que pudiera darse. Entonces es un elemento reactivo, es un elemento muy inestable, que puede generar una explosión, combustión, etcétera. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que se tenga? A ver, me comentan dudas, consultas.
Muy bien, continuamos. Ahora, un punto como tal que siempre vamos a ver reflejado con los materiales peligrosos son los incidentes por fugas o derrames, como vemos acá. Recuerden que según la definición que tenemos, un incidente va a ser un evento no deseado, resultante de la liberación de una sustancia peligrosa que pueda causar daño a personas, propiedades y medio ambiente de manera inmediata o a futuro. Dentro de este tipo de incidentes se incluye lo siguiente: los incendios, o bueno, más que todo los conatos de incendio, las explosiones, los derrames, las fugas o escape de sustancias peligrosas, entre otros con capacidad potencial de provocar algún tipo de lesión, enfermedad, invalidez o muerte a un número no siempre reducido de personas, puede ser a una, a dos o puede ser incluso a cientos. Entonces, eso como tal va a ser el problema con los incidentes por derrames, fugas, escape de sustancias peligrosas, entre otros. Por ejemplo, el incidente más grande que tuvimos fue el último que tuvimos cuando hubo este derrame de petróleo, ¿no? Por Repsol, un incidente como tal que contaminó la costa del litoral. Entonces eso también es un incidente, se considerará como un incidente. A ver, ¿me comentan alguna duda, consultas de este punto? A ver, ¿me comentan? Bien, entonces continuamos. Acá vamos a tener también un incidente con material peligroso como tal, ¿no? Vamos a tener el siguiente flujograma de comunicación ante un incidente de material peligroso. Vuelvo a repetir que esto como tal es el flujograma deseado. No quiere decir de que como tal debemos cumplir este flujograma en todas las organizaciones que vamos a tener. Entonces es una variante, por así decirlo. Es un ejemplo que vamos a tener de un flujograma ante la comunicación de un incidente de derrame de material peligroso, ¿no? Por ejemplo, tenemos el inicio, testigo ocular identifica el derrame, fuga de gas, sea cual sea el caso del incidente, testigo ocular reporta al jefe de control operativo, acá como tal debemos determinar, ¿es por un tema de MATPEL, de material peligroso o no es? Si no es, el jefe de brigadas determina el nivel de riesgo del evento reportado. Y si es como tal un evento por MATPEL, el jefe de control operativo comunicará al jefe de brigadas del evento reportado. Ahora vamos a tener aquí dos puntos muy importantes, de acuerdo al nivel de riesgo del incidente con material peligroso. Si es un nivel alto, el coordinador general de emergencias activa la comunicación externa, como es el caso a los bomberos, ambulancias, policía, etcétera, para que sean cargo, ¿no? de un incidente de gran tamaño. Y si no es un nivel de riesgo alto, el jefe de brigadas supervisa y coordina la adecuada respuesta y activa las dos brigadas, que son las brigadas de MATPEL, brigada de primera respuesta ante los materiales peligrosos, y también la brigada de evacuación. Después de esto ya el incidente llegaría a su fin. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que se tenga?
Sí, señor Rogers, ¿lo escucho? ¿Me comenta? Sí, veo su mano levantada, señor Rogers, ¿lo escucho? Bien, continuamos. Bien, tenemos algunos ejemplos de los incidentes por materiales peligrosos, el MATPEL. Por ejemplo, no tenemos la tragedia química en Bhopal, en India. ¿Qué es lo que pasó? El desastre en Bhopal ocurrió el 3 de diciembre de 1984 en la región de Bhopal, India. Se originó al producirse una fuga de isocianato de metilo, MIC por sus siglas, en una fábrica de pesticidas. El accidente se produjo al no tomarse las debidas precauciones durante las tareas de limpieza y mantenimiento de la planta, lo que hizo que el agua a presión y los cristales de cloruro sódico y restos metálicos y otras impurezas entren en contacto con el gas almacenado, produciéndose una reacción exotérmica. ¿A qué se refiere a una reacción exotérmica? Que va a liberar energía, y si va a liberar energía, va a liberar energía térmica, o sea, va a ser una alta temperatura. Se afectó a más de 600.000 personas, de las cuales 150.000 quedaron con secuelas graves. Entonces, y esas 150.000 que quedaron con secuelas graves tiene el siguiente dato. 300.000 personas murieron el mismo día, 8.000 la primera semana de haber ocurrido el accidente, y 15.000 a 20.000 murieron posteriormente. Otro registro que se tiene es 554.895 casos de incapacidad y lesiones, y bueno, la contaminación ambiental dado por los daños al ecosistema, ¿no? Como acá tenemos, ¿no? 3 de diciembre de 1984 a las 2:30. Como tal, se generó 42 toneladas de isocianato de metil y generó la contaminación a toda esta ciudad, generando todas estas muertes, ¿no? Muy bien. Sí, señor Roger, lo escucho. Buenas noches, Máster. Buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Dígame. Bueno, Máster, sin ir muy lejos, no sé si ustedes llegaron a ver las noticias del caso que pasó hace 3 días en Venezuela, donde una unidad trailera cargada de tiner explotó, en donde hubieron en plena carretera panamericana, donde hubieron más de 37 muertos y más de 15 heridos y unas personas desaparecidas en plena explosión de donde Ujú. un vehículo sin freno embistió el camión cargado de tiner, un tráiler cargado de tiner. Claro, hay que recordar que el tiner como tal es un producto inflamable, por eso se generó toda esa explosión, ¿no? Y eso pasó hace exactamente 3 días, hace 3 días, en plena Ujú. carretera, donde más de Gracias. 20, Sí, gracias por su acotación. 27 muertos, 37 muertos. Sí, lamentablemente a veces pasan bueno, eso más que todo fue por un accidente producido, ¿no? Por una falla. Muy bien. Gracias, señor Roger, por su acotación. Muy bien, ahora, ¿qué es el isocianato de metilo? Isocianato de metilo. A ver, es un líquido volátil incoloro con un olor fuerte que causa lágrimas. Se utiliza para fabricar pesticidas, espumas de fluoritano y plásticos. Afecta el sistema respiratorio, provoca quemaduras de piel e irritación a los ojos. Incluso puede causar ceguera permanente, irritación de nariz y garganta, y es sumamente inflamable este compuesto, el isocianato de metil. Entonces, por lo cual generó unas grandes pérdidas en esa ciudad y grandes daños a toda la población. Muy bien.
Tenemos acá también una tragedia ocurrida en Villa El Salvador, que ocurrió el 2020, el 23 de enero, a las 6:56. ¿Qué es lo que pasó? Un camión cisterna que trasladaba GLP, gas licuado petróleo, chocó contra un desnivel en el cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar, en Villa El Salvador. Segundos después ocurrió la fuerte deflagración que provocó la muerte de 34 personas y dejó a 26 gravemente heridas. El fuego había alcanzado a toda su familia. Entonces alcanzó, como se ve acá, esto es lo que pasó con la deflagración de todo lo ocurrido, ¿no? Con esto del camión de GLP. GLP también es un material muy inflamable, por eso se generó todo este evento masivo. Muy bien. Sí, señor Roger, lo escucho. Bueno, Máster, el mismo día de ayer, ahí mismo en Villa Salvador, en una avenida más arriba de la Pastor Sevilla, una avenida conocida como la B, la avenida se llama Micaela Bastida, una retrocavadora estaba haciendo unos trabajos y golpeó la tubería de gas y hubo una expulsión y una defragación de gases. Lo bueno fue que no fue más allá de que el olor a gas y las autoridades actuaron rápido. Uh-huh. Claro, en este caso fue una fuga, ¿no? Lo bueno que se controló la fuga y ya como tal no hubo pie a que se pudiera generar un fuego abierto para que pudiera generar, ¿no?, esta deflagración. Eso fue correcto, solamente donde la maquinaria reventó tubería, ahí sí hubo una explosión, solamente, y el resto fue fuga de gas. Claro, claro, comprendo. Perfecto. Muchas gracias, señor Royo, por su acotación. Muy bien. Ahora, según lo que nos menciona la ONU, la Organización de Naciones Unidas, los materiales peligrosos y los desechos peligrosos tienen características específicas, que en ocasiones pueden parecer similares. Para su clasificación se ha tomado en cuenta las características y o propiedades que tienen cada una de estas. Entonces, la ONU los ha clasificado de la siguiente manera. ¿Cuál va a ser su clasificación? La siguiente. Tenemos acá las 9 clases. La clase número 1 son los explosivos. Clase número 2 son gases. Clase número 3 son líquidos inflamables. Clase 4, sólidos inflamables. Clase 5, oxidantes y peróxidos orgánicos. Clase 6, materiales venenosos e infecciosos. Clase 7, materiales radiactivos. Clase 8, materiales corrosivos. Y clase 9, materiales peligrosos misceláneos que voy a tener. Entonces, según esta clasificación, ¿a qué se refiere cada uno de estas clases de materiales peligrosos? A ver, vamos a ver. Bueno, clase 1, explosivos. ¿Qué va a comprender? Comprende las sustancias explosivos, artículos explosivos y sustancias que producen efecto explosivo pirotécnico. Causan daños al alrededor. Por ejemplo, tenemos la nitroglicerina, la dinamita, gas natural, el metano y partículas de polvo de semillas, ¿no? Más que todo los dos primeros ejemplos. ¿Cuál va a ser en este punto la tipo de código de color señalética que se va a poder usar para la identificación de los materiales peligrosos explosivos? La siguiente, la que tenemos acá. Esta de aquí, como tal, nos va a servir para identificar los materiales peligrosos explosivos. Muy bien. Tenemos acá como tal la relación de explosivos. Van a ser materiales y artículos que presentan riesgo de explosión de la masa. Materiales, artículos que presentan riesgo de proyección, pero no de explosión de toda la masa. Materiales y artículos que presentan riesgo de incendio y que produzcan pequeños efectos de onda de choque o proyección, pero no un riesgo de explosión de toda la masa. El 1.4 como tal, el subgrupo 1.4 son materiales y artículos que no presentan riesgos notables. Generalmente se limita a daños en el embalaje. 1.5, materiales muy poco sensibles que presentan riesgo de explosión en toda la masa, pero que la posibilidad de explosión es remota. Y el 1.6 van a ser materiales extremadamente insensibles que no presentan riesgo de explosión de toda la masa. Entonces, en base a esa subcategorización,
voy a colocar qué tipo de material peligroso es según su clase, ¿no? La clase de explosivos. Muy bien, hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que se tenga? ¿Me comentan? Bien, ¿me comentan? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Continuamos? Bien, continuamos. La segunda clase va a ser como tal los gases. Acá como tal se va a referir a cualquier tipo de gas comprimido, licuado o disuelto bajo presión. En este punto como tal vamos a tener tres subclases que van a ser los gases inflamables, los gases no inflamables no tóxicos y los gases tóxicos. El gas inflamable va a ser cuando se mezcla con el aire y una fuente de ignición entra en combustión. Ejemplo, ¿no? El hidrógeno y los hidrocarburos. Como tal van a ser gases inflamables que van a generar una combustión. El 2.2 se refiere a gases no inflamables que van a ser no tóxicos, ¿no? Producen asfixia, por ejemplo, el oxígeno, el helio, cuando tienen una gran concentración. Puede producir una asfixia. Y el tercero sería el 2.3, la subclase 3, van a ser los gases tóxicos, como es el caso del bromo, cloro, aerosoles y algunos gases lacrimógenos. Van a ser tóxicos para las personas. Muy bien. En la clase número 3 vamos a tener los líquidos inflamables, pero acá como tal vamos a hablar ya del líquido. Acá menciona, son aquellas capaces de formar una mezcla con el aire, tales que las haga formar una flama espontáneamente o por la acción de una fuente de ignición. Un líquido inflamable es definido por la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, el NFPA, ese es National Fire Protection Agency, que es un o Association, la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Entonces, como aquel líquido que tiene un punto de inflamación por debajo de los 37.8 grados centígrados. Entonces, si pasamos esta temperatura, ya comienza a inflamarse, ¿no? Este producto, este líquido inflamable. ¿Cuáles son las fuentes de ignición? Chispas de origen eléctrico, superficies calientes, chispas de origen mecánico, cargas electrostáticas, fuego, fumar, entre otras. Esas son las fuentes de ignición, fuentes que van a tener la presencia de generar una llama abierta. Como menciona acá, el punto de inflamabilidad es el conjunto de condiciones de entorno en que una sustancia inflamable está en condiciones de iniciar una combustión si se aplica una fuente de calor a suficiente temperatura. Entonces, esto como tal van a ser los líquidos inflamables. Lo vamos a identificar también por el siguiente código de color, el siguiente pictograma. ¿Sí? ¿Hasta ese punto alguna duda, consulta? Muy bien. Y de la clase número 4 vamos a tener los sólidos inflamables. A ver, ¿a qué va a hacer referencia estos sólidos inflamables? Sólidos que pueden inflamarse fácilmente en contacto con el aire, agua, fricción o calor retenido y son difíciles de extinguir. Son materiales bien reactivos en este punto, estos sólidos inflamables. Por ejemplo, tenemos la harina de pescado, el fósforo, algodón y el sodio metálico. Acá vamos a tener también tres subclases. La subclase 1, que van a ser los sólidos inflamables, la subclase 2, que van a ser sustancias espontáneamente inflamables, y la subclase 3, que van a ser sustancias que en contacto con el agua despide gases inflamables. Primero, como dice acá, sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea o explosivos. Bajo condiciones de transporte entran fácilmente en conclusión o pueden contribuir al fuego por
fricción. Entonces, de este punto van a ser los sólidos inflamables, van a ser muy reactivos directamente al fuego que se pueda generar con ellos, ¿no? El 4.2 van a ser las sustancias espontáneamente inflamables. ¿Qué van a hacer esto? Se calientan espontáneamente, o sea, de un momento a otro, al contacto con el aire sin aporte de energía, como por ejemplo el carbón activado, el fósforo blanco, entre otros. Van a ser también muy reactivos. Y el 4.3 son las sustancias que en contacto con el agua despiden gases inflamables. Como mencionamos acá en este pictograma, sólido peligroso en contacto con agua. Acá vamos a tener siempre los metales alcalinos, la tabla 1A de la tabla periódica, como es el caso del sodio, potasio, carburo de calcio, que como tal cuando entre en contacto con el agua va a desprender acetileno. Muy bien. Bien, luego tenemos la clase número 5 que va a estar dado por materiales oxidantes, que van a ser comburentes, que son los comburentes, son los tipos de combustible que van a tener. Entonces, ¿qué son los oxidantes? Sustancias que son susceptibles de liberar fácilmente oxígeno y por consiguiente de estimular la combustión de otras sustancias o de intensificar la violencia del incendio, ¿no? Porque como tal, al haber más oxígeno, la atmósfera se tiende a ser más inflamable. Entonces, acá vamos a tener dos tipos de clases de agentes oxidantes, que va a ser dado por oxidantes y peróxidos orgánicos. Ahora, los oxidantes que vamos a tener son sustancias que sin ser combustibles pueden desprender oxígeno. Entonces van a desprender oxígeno, ¿no? Por eso se llama oxidante. Provoca la combustión de otros materiales cuando entran en contacto. Entonces, si entra con otro material que es reactivo como tal, va a provocar una combustión, porque al haber mayor cantidad de oxígeno se vuelve una atmósfera con mayor presencia de inflamabilidad. Los oxidantes pueden ser sólidos o líquidos, y por último, vamos a tener ejemplos de oxidantes del agua oxigenada, nitrato de potasio, fertilizante de nitrato de amonio, entre otros. Y por otro lado tenemos los peróxidos orgánicos, que van a ser, en este punto menciona que son susceptibles de experimentar descomposición explosiva, arde rápidamente, son sensibles al impacto rozamiento, reacciona con otras sustancias, pueden atacar y destruir metales, producen lesiones en los ojos, y como ejemplo vamos a tener el peróxido de benzoil, que también es un compuesto como tal de este subtema de peróxidos orgánicos. Muy bien, hasta este punto, ¿alguna duda, consulta que se tenga? Muy bien, continuamos. Nuestra clase número 6 va a estar dado para los materiales venenosos, que también se van a subdividir en dos. Van a estar las sustancias tóxicas o venenosas y el 6.2 las sustancias infecciosas. Por ejemplo, ¿no? Sustancias tóxicas o venenosas son sólidos o líquidos que pueden causar efectos graves y perjudiciales para la salud del ser humano. Si se inhalan sus vapores, se ingieren o entran en contacto con la piel o las mucosas. Por ejemplo, tenemos acá el cianuro de potasio y el cloruro de mercurio, ambos materiales muy tóxicos que van a generar una repercusión en la persona. Ahora acá tenemos una pregunta, una consulta. ¿El cloro granulado se considera sólido inflamable o gas inflamable? El sólido granulado, como su mismo nombre, el cloro granulado, como su mismo nombre lo dice, está granulado como tal, está en granos. Entonces, para este punto, sería un sólido, pero a ver, déjeme ver como tal si es inflamable. Cloro granulado. A ver. Bien, según el rombo NFPA, el cloro granulado tiene 0 de inflamabilidad, pero sí tiene 3 de reactividad. Entonces, si bien es cierto es inestable, tendríamos que ver
cómo reacciona, ¿no? Y con qué reacciones que puede generar una inflamabilidad. Pero en el punto de inflamabilidad como tal, tiene cero, no es inflamable. Muy bien. Y luego vamos a tener también las sustancias infecciosas, en esta clase número 6. En estas sustancias infecciosas van a ser materiales que contienen microorganismos patógenos, viables o toxinas de los que se sabe o se sospecha que pudiera originar un tipo de enfermedad en humanos y en animales, ¿no? Por ejemplo, los virus, las bacterias. Tenemos ahí también el anthrax, que es un virus, el VIH, que es un virus, el COVID también, que fue un virus, ¿no? En este punto, por eso se menciona que son sustancias infecciosas como tal, que van a generar un daño en tu salud física, en la salud de la persona. Clase 7 tenemos los materiales radioactivos, ya mencionamos esto, todo lo referido a la radiación ionizante que se puede emitir, ¿no? Que va a estar dado por partículas, ya sea alfa, beta o algún tipo de neutrón. O radiación electromagnética, como los rayos gamma o X. Los rayos X también son radioactivos, así que hay que tener cuidado. Se entiende por material radioactivo a todos aquellos que poseen una actividad mayor a 70 kilobecquerelios por kilogramo, su equivalente a 2 nanocurios por gramo. Como el ejemplo de los materiales radioactivos, tenemos al uranio y al plutonio, ¿no? Son altamente radioactivos estos dos productos. Muy bien, la clase número 8 va a estar dado por los materiales corrosivos. También estos puntos como tal son sustancias tan ácidas que su pH va a ser tan ácido que va a generar una degradación en un sólido o incluso en la piel y va a realizar la descomposición de esta piel si fuera el caso, ¿no? Muy bien, un punto muy importante para los materiales corrosivos son los siguientes. Evitar la inhalación de los vapores, se debe utilizar protección respiratoria provista por el adecuado filtro, los adecuados filtros. Cuando esté manipulando estos productos, utiliza siempre la protección ocular, así como ropa y guantes de seguridad. Añadir a los productos lentes cuidadosamente sobre el agua, nunca al contrario, a fin de evitar salpicaduras y derrames por los alrededores. Entonces hay que cumplir como tal estas recomendaciones. Siguiente, alejar del sol y de las fuentes de calor los envases y depósitos que contienen productos cáusticos y corrosivos. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Porque hay algunos productos que como tal reaccionan con la luz solar, como tal. O bien lo ponemos, alguna vez se han visto esa botellita que es marroncita y no es translúcida. Entonces, en este punto lo vamos a colocar como tal. Verificar siempre que el corrosivo no sea inflamable, muy importante. Y por último, algunos corrosivos pueden generar gases tóxicos e incluso explosivos, ¿no? Entonces hay que tener esto en cuenta. Según la generación de gases que pudiera darse la de la mezcla de un corrosivo con otro material peligroso podría generar una explosión, ¿no? Por la reactividad de estos dos agentes. Muy bien, aquí tenemos algunos ejemplos de aplicaciones. El hidróxido de sodio, el NaOH, conocido como soda cáustica, existe como sólidos blancos cristalinos e inodoros, cuya disolución en agua o un ácido genera grandes cantidades de calor. Se emplea en la industria papelera, textil y de los detergentes, así como en la industria petrolera. Luego tenemos el ácido clorhídrico. Este es un ácido corrosivo altamente peligroso, conocido como ácido muriático o agua fuerte, sumamente corrosivo, por lo que se emplea como solvente, como disolvente industrial o como catalizador de la obtención de otras sustancias químicas. ¿Cómo lo hago grande? A ver, por favor, su micro, señora Paula. Su micro, por favor. Va contigo. Gordo, llévalo, que el Eric lo coja y lo traen ya. Señora Paula, su micro está prendido, gracias. A ver, su micro, por favor. Hazlo grande. A ver, su micro, por favor. Ya, gracias. El hipoclorito de sodio, también llamado como lejía, cuando está disuelto en agua, está compuesto, es fuerte, oxidante y de mucha reactividad con cloro, formando así gases lentamente tóxicos.
Ampliamente usado como blanqueador, potabilizador de agua y desinfectante, pues en ciertas concentraciones tiene la capacidad de disolver la materia orgánica a contacto, ¿no? Entonces, esta es su principal función, que va a tener un alto poder desinfectante. Esto es muy importante, el hipoclorito de sodio como tal, realizarlo también, utilizarlo de manera correcta. No es como tal en este punto un producto corrosivo como tal. Es un compuesto oxidante fuerte. Ese también puede tener repercusiones si lo aplicamos directamente a nuestras manos. Muy bien, otras sustancias no incluidas en esta parte vamos a tener los siguientes. Son materiales que no se encuentran incluidas en la clase anterior mencionada y por tanto pueden ser transportadas en condiciones que deben ser estudiadas de manera particular. Por ejemplo, el asbesto, que es un residuo peligroso, la fibra de vidrio, el sílice. Dentro de este grupo se han incluido las sustancias que ocasionan de manera especial contaminación ambiental por bioacumulación o por toxicidad a la vida acuática, como es el caso de los habitantes marinos o terrestres, ¿no? También que va a ser dado por la contaminación a el ecosistema, a los suelos, a todo como tal, las capacidades del suelo. Y como tal va a estar dividido en 3 clasificaciones. Primera clasificación 9.1, misceláneas con mercancía peligrosa. 9.2, sustancias peligrosas al medio ambiente. Y 9.3, desechos peligrosos. Entonces, en base a eso, vamos a tener una correcta clasificación de la clase 9 de estos materiales peligrosos. Muy bien, antes de pasar a la manipulación adecuada de sustancia peligrosa, me comentan si hay alguna duda, consulta que se tenga. A ver, me comentan, por favor. Muy bien. Ahora vamos a ver un poco acerca de la manipulación adecuada de estas sustancias peligrosas. Primeramente, tener un correcto orden y limpieza donde vas a realizar esta manipulación. Siempre antes de manipular cualquier material peligroso, lea cuidadosamente la hoja de seguridad del producto, la MSDS. Lo vamos a ver también acá en esta clase. Ahí como tal tenemos y se va a explicar. Segundo, evitar el contacto con la piel, así como la impregnación de la ropa con estos productos. En caso de contaminación, quítese la ropa contaminada. Muy importante. Mantenga la ropa de trabajo separada de la ropa de la calle. Es necesario tener uniforme cuando vamos a manipular sustancias peligrosas. Recipientes adecuados, no utilizar botellas de agua, contenedores de bebidas, rellenándolos con productos en cuestión. En otras palabras, no hay que trasvasar ningún tipo de producto. Cuando sea necesario, trasvasarlo de su envase original a otro más pequeño. Utilizar bombas o basculadores y envasadores especiales. Y usar recipientes apropiados, etiquetándolos adecuadamente. Los recipientes deberán permanecer siempre bien cerrados. Eso es como tal lo que debemos hacer para tener una correcta manipulación de sustancias peligrosas. Muy bien, ahora vamos a ver acerca de la rotulación para la manipulación. En la rotulación como tal siempre deben estar identificados con el rombo NFPA. El rombo NFPA vamos a verlo también acerca de qué menciona, pero tiene 4 secciones. O los símbolos del tipo de sustancia peligrosa, según la clasificación de la ONU, según los 9 tipos. Siempre lavar bien los guantes después de usarlos. O en todo caso, si se tiene guantes desechables, hay que desecharlos, ¿no? Como es el caso de estos guantes de nitrilo, de vinilo. No guardar ni consumir alimentos o bebidas, ni fumar en los lugares donde se utilicen productos cáusticos o corrosivos. Entonces, no podemos, porque recuerden que estamos manipulando químicos. Entonces, si vamos a manipular químicos, las manos van a estar contaminadas, vamos a tocar el alimento, lo vamos a consumir y nos vamos a estar intoxicando. Muy bien. Al menor contacto con un material peligroso, ser manejado como un accidente serio y tomar todas las medidas del caso, ¿no? Recuerden bien,
Recuerden que hay algunos productos de material peligroso que son corrosivos y debemos actuar inmediatamente. En caso de derrames, que se deba aislar el área y solo permitir el ingreso del personal entrenado para neutralizar las emergencias. Debemos también activar nuestra emergencia, a nuestra brigada en MATPEL, en este caso, materiales peligrosos. Los residuos se deben manejar como residuos peligrosos, poniendo especial cuidado en utilizar contenedores de buen estado, rotulados y bien sellados, y más que todo tus bolsas, tu doble bolsa como tal, de color rojo, porque esto como tal van a ser residuos peligrosos. Siempre se debe dejar el área limpia de trabajo y por último tener procedimientos seguros para el manejo de materiales peligrosos. Ya tenemos una manipulación adecuada, todos los productos químicos están en su lugar, los productos químicos están rotulados, la persona como tal está utilizando sus gafas, bueno, no debería ser esto. Si estos son guantes, sí estaría bien, pero no sé bien si son guantes. Acá como tal, todos deben estar rotulados, como se logra ver acá. Bueno, aquí hay una falencia porque este no está, o estará por el otro lado también, puede ser. Y utilizar siempre los equipos de protección personal, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos expuestos acá a gases, como vemos a esta personita que tiene un bigote, debemos utilizar siempre nuestro respirador, porque esos gases son tóxicos como tal, y lo que va a hacer el respirador es que va a filtrar estas descargas, ¿no? Y ya no nos van a hacer daño a nosotros. Ahora, con materiales peligrosos vamos a tener vías de ingreso o vías de contacto con este material peligroso. Primeramente va a entrar bajo la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque va a generar gases también. Entonces vamos a inhalar estos gases a través de la nariz y la boca y va a ir directamente a los pulmones. Como dice aquí, dependiendo de las propiedades físicas de las sustancias que ingresan al cuerpo por vía respiratoria, podrán causar irritación en el sistema respiratorio, asfixia, fibrosis pulmonar o pasar a través de los alvéolos pulmonares al torrente sanguíneo y causar lesiones en otros órganos, sistemas, productos, intoxicaciones, producir intoxicaciones y por último hasta la muerte. Entonces, por la vía respiratoria también es un medio que vamos a tener contacto con este producto químico. Por la vía digestiva, ¿a qué se refiere? A través de la boca, llegar por el esófago y llegar a la barriga, los intestinos. Entonces, es por ingestión, por vía oral, ¿no? Vía menos frecuente, sin embargo, puede ocurrir ingestión por ausencia de medidas de higiene de las personas al comer en lugares de trabajo, como ingestión de plomo, cobre, etc. Eso también va a generar una repercusión en la salud de la persona. Otra es por la vía dérmica, a lo que había mencionado, el contacto directo con este producto, y va a generar una absorción de la piel a este producto, por eso va a generar un daño, una lesión. Algunas sustancias químicas pueden absorberse a través de la piel e ingresar al organismo produciendo efectos tanto locales como en sitios alejados de tal lugar en el cual se tuvo contacto. Y por último tenemos la vía parental, que es la vía parental a través de heridas o llagas, ¿no? También puede darse este agente como tal, este material peligroso también, ¿no? Los efectos pueden abarcar desde irritación local hasta la muerte, ejemplo, manipulación de solventes o ácidos sin protección de soda cáustica, etcétera, cuando la piel está lesionada y la absorción de la sustancia se facilita y el riesgo de daño al organismo es mucho mayor. Muy bien. Acá tenemos nuestra matriz de compatibilidad de algunos productos químicos, vamos a referir, ¿no? Según el tipo de indicador que se tenga. De color verde se pueden almacenar juntos y revisar la hoja de datos de seguridad, la MSDS. La señalética color amarillo ya te refiere a otro punto, ¿no? Se puede almacenar juntos adoptando ciertas medidas preventivas como estantes separados, o sea, tiene que estar separados como tal. Y ya el rojo ya es cuando no es compatible, ¿no? Como vemos acá, no deben almacenarse juntos, no en la misma área como tal, deben cambiarse a otra área o a otro lugar. Muy bien, tenemos también los objetivos del rotulado de identificación de los productos peligrosos, son los siguientes. Hacer los productos peligrosos puedan ser fácilmente reconocidos a distancia por las características de rótulo, proporcionar una fácil identificación de la naturaleza del riesgo que se pueda presentar durante la manipulación y almacenamiento de mercancías. Recuerden esto muy importante.
Entonces, la principal objetivo de rotular mis productos químicos es la identificación correcta que se va a realizar en cada una de las personas. Y por último, facilitar por medio del color de los rótulos una primera guía para la manipulación y almacenamiento, ¿no? En base a la matriz de compatibilidad que también he mencionado, se va a hacer esta manipulación y posteriormente almacenamiento. Muy bien, acá tenemos el rombo NFPA, pero antes de esto, ¿alguna duda, consulta que se tenga? A ver, me comentan. ¿Todo claro? Muy bien, vamos a tener un pequeño receso de unos 5 minutos. Estamos volviendo acá a las 9:27. A ver. Bien, continuamos. Tenemos como tal este robo NFPA. La NFPA es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos. Entonces, en el rombo NFPA vamos a tener la siguiente clasificación. El código de color azul va a ser dado para riesgos a la salud. El código de color rojo va a ser para riesgos de inflamabilidad. El código de color amarillo, riesgo de reactividad. Y el código de color blanco son para riesgos especiales. Entonces, de qué manera se va a hacer la clasificación? De la siguiente, ¿no? En riesgos a la salud, vamos a tener una escala del 0 al 4, siendo el 0 sin riesgo, 1 poco peligroso, 2 peligroso, 3 muy peligroso y 4 mortal. En inflamabilidad, según el tipo de inflamabilidad que tenga este producto. 0 no se inflama, 1 sobre 93, 2 debajo de 93, 3 debajo de 37 y 4 debajo de 25. Entonces, cuando es 4 ya es muy inflamable, ¿no? Y cuando es 1 es leve la inflamabilidad. Reactividad, acá también vamos a tener 5 escalas. Primeramente, el 0 es para denotar que es estable. 1, inestable en caso de calentamiento, cuando lo estamos calentando, este punto es inestable. 2, inestable en caso de cambio químico violento. 3, puede explotar en caso de choque o calentamiento. Y 4, puede explotar súbitamente. Entonces, 4 ya es un material muy reactivo, ¿no? Que explota de un momento a otro. Ahora, un riesgo específico va a decir lo siguiente. El OX va a ser un material oxidante, el COR va a ser uno corrosivo, el triangulito amarillo y con 3 astas negras va a ser radioactivo, la W tachada en zona horizontal es no usar agua con este producto, por ejemplo el sodio como tal tiene esto,
Y por último, el riesgo biológico que está dado por este tipo de señalética, ¿no? Que es más común, que lo hemos visto incluso en el COVID. Muy bien. Por ejemplo, tenemos el rombo NFPA de la lejía, este solvente que tenemos, el hipoclorito de sodio, ¿no? Tenemos 2, va a ser un riesgo a la salud de 2, el 2 que era peligroso, ¿no? Porque sí refiere a un riesgo a la salud. 0 no es inflamable y 1 va a tener una reactividad de 1 que es inestable en caso de calentamiento. Si yo caliento la lejía, se vuelve reactivo como tal. También tenemos el rombo NFPA de los limpiadores anticorrosivos y algunos lubricantes, que van a tener la siguiente categorización: 1, riesgo a la salud; 4, porque son demasiado inflamables; y 0, porque no son reactivos. También de las pinturas son siempre inflamables, por eso tienen un nivel de 3, riesgo a la salud nivel 2, porque algunos pueden contener plomo, y en este punto sí es un material que no es reactivo. Muy importante ejecutar una rotulación donde debe ir como tal el nombre del producto químico. Muy importante también la capacidad del producto y el rombo NFPA que debe estar ahí como tal, rotulado también. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la rotulación tanto del NFPA, el rombo NFPA, y también tenemos el NFPA, la categorización de la ONU, ¿no? Para este material inflamable, porque es diésel. Igualito con el peróxido, también tenemos el rombo NFPA y también la categorización de la ONU. Un punto muy importante van a ser las hojas de datos de seguridad, las hojas MCDS o SDS. Son las hojas de datos que contienen la información general de un material, ya sea sólido, líquido o gaseoso, ¿no? Como veis aquí, una ficha de datos de seguridad MCDS, Material Security Data Sheet, es un documento que indica las particularidades y propiedades de una determinada sustancia para su uso más adecuado. El principal objetivo de esta hoja es proteger la integridad física del operador durante la manipulación de una sustancia química, porque ahí como tal vas a conocer todas sus características. Esta hoja o ficha contiene las instrucciones detalladas para su manejo y persigue reducir los riesgos laborales y medioambientales. En otras palabras, va a ser una hoja informativa, una ficha informativa. Ahora, ¿cuántas secciones va a tener una MCDS? Va a tener 16 secciones. La primera va a ser el producto químico, identificación de la empresa; composición, información sobre los componentes; tercero, clasificación según peligrosidad; cuarto, medidas de primeros auxilios; quinta, medidas contra incendios; sexta, medidas contra escape accidental; séptimo, manejo y almacenamiento; octavo, controles de exposición, protección personal; noveno, propiedades físicas, químicas; 10, reactividad y estabilidad; 11, información toxicológica; 12, información ecológica; 13, consideraciones de disposición; 14, información sobre transporte; 15, información reglamentaria; y 16, otro tipo de información que se tenga. Muy bien, ya hasta este punto ya vimos lo que es materiales peligrosos. Nos hemos demorado un poquito porque, bueno, como tal, sí es un tema bien extenso. Ahora vamos a ver algo muy importante que es también el lizaje de cargas, en esta media hora que ya nos está faltando, acerca de lo siguiente. ¿Qué son los izajes? El izaje de cargas es una operación mecánica que se va a realizar con un equipo de izaje. Puede ser en este punto una operación manual porque el equipo que lo va a izar va a ser una persona. No hay equipos de izaje como tal automático, porque tienes que calcular todo ese izaje donde se va a realizar. Entonces, apoya y guía al operador de grúas mediante señales durante el levantamiento de cargas. ¿Qué es un izaje mecánico? El izaje mecánico de cargas es una operación que se realiza para mover objetos grandes y o pesados y que no pueden ser transportados manualmente. El equipo utilizado para tal operación es todo dispositivo que permite elevar o bajar una carga previamente, ¿no? Como vemos acá, esta pluma de esta grúa telescópica está levantando una carga, por eso se llama izaje. Levantar una carga como tal. ¿Cómo realizar el plan de trabajo para maniobra de izaje? De la siguiente manera. Cuando se haya previsto la necesidad de contar con los servicios de grúa para maniobras de izaje,
siempre será necesario elaborar un plan para tal fin, el cual requerirá una planificación más detallada de las maniobras críticas e indispensables. Preguntas básicas que hacerse siempre de un izaje van a ser las siguientes: ¿qué equipo usaremos para cumplir los objetivos? Si el equipo está en buenas condiciones, el operador del equipo está correctamente capacitado en la función, que tiene que ser un personal entrenado, ojo con esto y con experiencia. Segundo, ¿qué vamos a hacer durante la maniobra? ¿De dónde a dónde se va a ejecutar? ¿Qué vamos a hacer después de la maniobra? También cuando ya se realizó. ¿Cómo se sujetará la carga? ¿De qué manera? Si vamos a colocar 2 eslingas o 4 eslingas, ahí como tal lo vamos a delimitar. ¿Qué accesorios voy a necesitar para este izaje? Conocemos las técnicas para esta labor, las especificaciones técnicas para esta labor. Después, ¿qué maquinaria adicional necesitaré? Y por último, existirá condiciones ambientales inusuales o habrá situaciones especiales que se tengan para ello no realizar el izaje. Muy bien, al momento de planificar se debe considerar 3 tiempos. Antes de partir del lugar debemos controlar el nivel del agua, anticongelante y aceite de motor del equipo de izaje, que esté en buen estado la caja de cambios automática, del dispositivo hidráulico, presión de aire, estando de neumáticos, del freno de mano en servicio, verificar si los ejes del chasis de grúa están suspendidos, si la pluma telescópica está completamente retraída y depositada en su soporte. Tercero, además de, se debe evitar la existencia de cuerpos extraños sobre el bastidor y bajo el contrapeso, muy importante. ¿Por qué? Porque eso te va a malograr el izaje, porque te has hecho un plan en base a tu peso especificado. Se debe garantizar que el gancho esté correctamente enganchado, fijado y asegurado, ¿no? La persona. Por último, las luces, la limpia parabrisas, lavaparabrisas, luces giratorias, intermitentes, señal acústica de marcha atrás, deben operar perfectamente. Para esto yo debo realizar una inspección continua de mi equipo de izaje. Bien, durante la maniobra, usar en todo momento los EPP, ya sea casco, gafas, chaleco con cinta reflectiva para que te pueda identificar, guantes, calzado, entre otros. Delimitar el desplazamiento y o retirar el personal ajeno al área de trabajo, muy importante. Nadie puede estar dentro de una zona de izaje, a no ser que sea rigger. El rigger va a ser la persona encargada de guiar el izaje. Tercero, de ser necesario, considera la intervención de algún especialista en maniobras o asesor externo. Aparte del rigger, esto no es el rigger como tal. Luego, utilizar el código de señas para la maniobra, ¿no? Como utilizan ahí los riggers, tienen sus lenguajes de señas para que puedas bajar, subir la carga, etc. Luego tenemos usar adecuadamente los grilletes, ganchos y bandas que vamos a tener para poder izar la carga. Y por último, aplicar medidas de seguridad de carga y prevención de accidentes del equipo. Y por fin, luego de la maniobra que se tiene que hacer, asegurarse de limpiar la zona de trabajo, liberarla de los ganchos, sogas o algún otro elemento de nuestra labor que pudiera causar accidentes a los transeúntes, elaborar un reporte final sobre el funcionamiento de la grúa y sus accesorios, solicitar al cliente el llenado de una ficha de calificación del servicio prestado. Esto nos permitirá evaluar nuestro desempeño in situ. Por último, consolidar un reporte de contingencias y ocurrencias del día. Antes que esto, como tal, muy importante, antes de iniciar la actividad, muy importante tramitar también nuestros permisos de seguridad, ya sea el PETAR y el ATS, muy importante antes de iniciar la actividad. Luego ya como tal debo aplicar todos esos controles que he mencionado previamente. Muy bien, punto muy importante, que recordar que con un plan de izaje como tal no se puede realizar un izaje, es muy importante este plan de izaje. Hay que elegir bien al equipo también en base a la capacidad que tenga este equipo de izaje. No vamos a llevar uno que no tenga la capacidad para izar un punto o una carga pesada, ¿no? Entonces podría necesitar el correcto equipo. En cuanto a sus fabricantes, sus productos deberán poseer información sobre su uso y la identificación del equipo claramente expresado y destacar el rendimiento del producto, la carga límite, hasta cuándo máximo puede cargar, propiedades de fatiga y de impacto, entre otros, ¿no? Vamos a delimitar esto. Riesgos asociados al izaje de cargas, tenemos el desplome de la carga, cuando se tiene como tal proyectada la carga y en una de esas se desprende, porque estuvo asegurado mal un sling y cae, ¿no? Entonces un desplome de la carga.
apartamiento contra las cargas o accesorios de izaje como las slingas, golpes contra objetos móviles, porque como tal se va a estar moviendo por efecto de la pluma o del camión grúa, etcétera, montacargas, caída al mismo o diferente nivel, porque también si vamos a hacer un izaje de cargas, vamos a estar constantemente visualizando, ¿no? Que se pueda cumplir. Ahora, el que va a subir también va a estar realizando, va a estar expuesto a generar una caída al mismo o diferente nivel. Y bueno, daños a la propiedad, si algo sale mal, ponte que la grúa como tal no se descontrole, puede generar un daño a la propiedad muy grande, ¿no? Porque es muy grande esto, entonces va a generar que eso cuando choque repercuta en todo lado. A ver, acá hay otra consulta. Como tal, todos los productos que ustedes mencionan lo van a identificar colocando siempre el producto y al ladito colocar MSDS. Ahí en esa MSDS, la hoja de datos de seguridad, ahí les va a mencionar qué tipo de categoría tiene, ¿no? Según esta MSDS. Recomendaciones muy importantes, no opere la grúa si no ha sido capacitado para ello, muy importante. Antes de operar la grúa, inspeccione todos los controles para asegurarse que funciona apropiadamente. Asegúrese que la grúa esté sobre una superficie firme, estable y nivelada. Extienda completamente los estabilizadores y balice las áreas accesibles dentro del radio de operación de la grúa. Muy importante esto. Bien, para tener un triángulo de seguridad de lizaje necesitamos lo siguiente: conocer el equipo, la limitante como tal, cuál es su carga máxima, los dispositivos de seguridad de este equipo, el modelo y año del equipo, ¿no? Para ver si no tiene como tal, si no está muy desfasado esto. Carga, cómo voy a realizar la forma y el peso, su centro de gravedad, donde va a estar dado, y sus aparejos. Y por último va a haber algunos factores externos, ¿no? Como el ambiente, dado por el terreno, temperatura y vientos, personal, pericia y certificación, y tipo de izamiento, ¿no? Si tenemos un izamiento normal o un izamiento crítico. Un izamiento crítico es cuando no estamos cumpliendo ninguno de los controles establecidos previamente. Muy bien, la mayoría de accidentes son por estos escenarios, ¿no? Por la interrelación de que el equipo falló por algo por el personal y también puede generar un daño al ambiente. Personal encargado para ejecutar esta actividad: el aparejador, o también llamado rigger, el guiador de carga. Bueno, el rigger como tal puede hacer ambas funciones, aparejador y guía de carga. Inspector de equipos de izamiento, eso está ligado también al área de mantenimiento, debe inspeccionar y dejarlo todo ok como tal para poder realizar el izaje. Y el operador, ¿no? De la grúa telescópica, montacargas, camión grúa, etc. Personal involucrado también, tenemos al responsable de la operación de izamiento, el señalizador, supervisor de custodia del equipo y supervisor de izamiento. Entonces vamos a tener todo un equipo. No quiere decir que este equipo se va a cumplir a rajatabla en todos los sistemas de gestión. ¿No puede haber una variación? Sí puede haber una variación en este punto. Muy importante también tener las condiciones de los aparejos como tal. Acá vemos como tal el grillete, también el gancho que se mencionó, entre otros. El radio de la carga, como tal menciona acá, debe estar en dirección directa al eje de rotación y la línea vertical de deslizamiento, ¿no? Que va a ser con la carga izada como tal. Ahí va a haber una línea perpendicular y ahí se va a generar, ¿no? Esa va a ser la distancia como tal, la distancia, el radio de carga. Estática y dinámica también, y la nivelación de la grúa telescópica o el camión grúa, ¿no? ¿Por qué? Porque si va a ejecutar un izaje va a ejecutar una fuerza. Ponte que no esté asegurada o nivelada esta grúa accesoria. Puede generar un accidente, porque puede haber ahí se puede reventar algo, ¿no? Muy bien, ya hasta el momento acabamos con nuestra última clase. A ver, me comentan si hay alguna duda, consulta que se tenga. A ver, me comentan. Me comentan, sí.